Perdóname, Mario Maldonado, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás, mi querido Luis? Aquí estoy, te escucho perfectamente. Muy buenos días a ti, al auditorio. Muy buenos días, Mario. Cuéntanos sobre el outsourcing. ¿Quiénes son los autores de esta ley? Pues es muy interesante porque, a ver, hay que recordar que desde que se reformó la Ley Federal del Trabajo en medio de la renegociación del TEMEC, del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues hubo ahí varios interesados en hacer los cambios, no solo el propio gobierno a través de la Secretaría del Trabajo, sino algunos legisladores que estaban ahí. ¿Se acuerdan? Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero, senador por Morena, quien ya desde el año pasado había propuesto más o menos algo similar a lo que mandó el presidente hace un par de semanas a la Cámara de Diputados, que era acabar con la figura del outsourcing, es decir, cancelar este esquema de subcontratación laboral. Y bueno, pues ahora se retomaron algunos temas. No es la propuesta de Napoleón Gómez Urrutia la que mandó el presidente, pero sí, digamos, el objetivo final tenía que ver con cancelar por completo esta figura que le da, a través de la cual pues por lo menos cerca de 5 millones de trabajadores están contratados a través de algún tipo de esquema de outsourcing. Ahora, quien se dice o más que se dice es el padre de esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, se llama Arturo Alcalde, es ni más ni menos que el papá de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, a quien la hemos visto ayer con los empresarios en Palacio Nacional en estas mesas de trabajo para renegociar lo que mandó como iniciativa el presidente López Obrador, pero también ha estado en los parlamentos abiertos que hicieron en el Senado hace unos meses y los que se están haciendo ahora ahí en la Cámara de Diputados. Vale la pena hablar un poco de quién es Arturo Alcalde. Es un abogado laborista que por muchos años se ha dedicado a asesorar sobre todo a sindicatos, a diferentes sindicatos importantes del país. Ha sido Arturo Alcalde quien ha estado detrás pues de ellos, y obviamente pues lo que buscan los sindicatos siempre son mejores condiciones laborales, mejores remuneraciones, esta renegociación de los contratos colectivos con las empresas, ya sea empresas privadas o empresas del gobierno, empresas como las empresas productivas del Estado, que en este caso son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y muchos otros dependencias del gobierno. Y desde que llegó Luisa María Alcalde, por supuesto, a la Secretaría del Trabajo, se sabía que su padre, Arturo Alcalde, pues iba a tener mucha injerencia. Incluso se dice que los principales funcionarios que trabajan con Luisa María Alcalde, pues han sido palomeados por su padre, la oficina de su padre. Solo un caso, es Alfredo Domínguez Marrufo, que es actualmente el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien es hijo de uno de los fundadores de una asociación a la que pertenece Arturo Alcalde, ni más ni menos. Es decir, es un frente auténtico del trabajo que es cuyo asesor legal es Arturo Alcalde, y ahí están, digamos, una relación clara con respecto a lo que a la injerencia que tiene el padre de la Secretaría del Trabajo dentro de esa dependencia. Y bueno, pues se dice que él fue el que arrastró el lápiz, como se dice, mi querido Luis, para detallar lo que se presentó hace un par de semanas en la Cámara de Diputados, y que pues solo pasó, digamos, un solo filtro, el de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que está a cargo de Julio Scherer, y que bueno, pues se fueron con todo en contra del esquema del outsourcing. Incluso en foros de hace 3 días que tienen que ver con el tema laboral, el padre de Luisa María Alcalde se pronunció al respecto de la iniciativa, dijo que era una iniciativa buena, que acababa con los privilegios que habían de los cuales se habían echado mano muchas empresas para pues no pagarle lo que tendrían que pagarle a sus trabajadores, y sobre todo no enterar al fisco mexicano todos los impuestos que tenían que enterar por el impuesto sobre la renta, y tampoco la seguridad social, ¿no? Que básicamente son esos los argumentos por los cuales se dice que no se ha utilizado bien el esquema del outsourcing, y que efectivamente sí hay muchos casos de eso, ¿no? Hay casos de empresas factureras, hay casos de empresas que han mal utilizado el outsourcing, pero bueno, pues Arturo Alcalde se pronunció al respecto de esta iniciativa que tiene pues su autoría, su potestad, y dijo que es una iniciativa que se tiene que aprobar porque es en pro de los trabajadores. Aquí el tema final, mi querido Luis, es saber si los abogados laboristas como Arturo Alcalde, que asesora a los sindicatos, y el propio Napoleón Gómez Urrutia, que es el líder de un sindicato importante de los mineros y de una confederación internacional de sindicatos, quieren ese negocio para ellos. Más bien,
es decir, quieren que los sindicatos tengan ese negocio del outsourcing y puedan tener, pues obviamente, mucho más poder del que han tenido tradicionalmente o históricamente en nuestro país. Creo que esa es la pregunta de fondo. Y cómo va a quedar finalmente pues esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pues es que es el outsourcing de los cuates, ¿no? O sea, el outsourcing de los sindicatos, el de los que llegan y pues ellos son los que cobran una muy buena lana al patrón, a los dueños de las industrias, a los dueños de las empresas, para no hacerte un despapalle, para no venir y romperte los vidrios o cerrarte la fábrica, ¿no? Así de fácil. La extorsión de la que dice Napoleón Gómez Urrutia estuvo durante mucho tiempo involucrado, de la que señalaban muchos empresarios que se dedicaba a extorsionar, inclusive hasta sus compañeros, lo llegaron a decir en algún momento, se dedicaban a extorsionar a los empresarios mineros y pues tenías que dar una corta, una buena feria y entonces ya no había bronca. Pues eso es outsourcing mucho peor. Esa sí es explotación de los trabajadores, porque al final lo que les estás cobrando de cuota sindical a cada uno de los trabajadores, pues muchas veces es voluntariamente a fuerzas, y ahí sí terminan fregando mucho más al trabajador. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, a ver a final de cuentas quién es el que está más cerca del oído del presidente, ¿no? Sí, la verdad es que la gestión de los sindicatos, la mayoría de los sindicatos, sobre todo de los relacionados con el sector público, con empresas del sector público o dependencias públicas, pues han sido muy opacos, ¿no? Cómo se manejan los recursos, las cuotas que se les cobran a los sindicalizados. Y ahí está el ejemplo de Pemex, de la CFE, de los a los asesorado Arturo Alcántara, y la presión ahora viene más que de los empresarios y de los grupos empresariales con los que se reunió ayer el presidente López Obrador. Yo creo que viene de fuera de los acuerdos comerciales como el TEMEC, los acuerdos que se tienen con la Unión Europea, que bueno, pues creo que estarán ahí los representantes de las empresas extranjeras, pues muy revisando ahí a detalle lo que es esta iniciativa para que no se violenten sus derechos, ¿no? Y yo creo que por ahí viene más que otra cosa la presión que hizo que ayer el presidente López Obrador pues de alguna manera dijera que vamos a revisarla, vamos a negociarla, no la vamos a dejar como la mandamos, porque hay mucha presión, yo creo que del exterior, mi querido Luis. Mil gracias, Mario Maldonado, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Bueno, mil gracias a Mario Maldonado, lo seguimos ahí en @MarioMal, perdón, se me cortó ahí Mario Maldonado.